15 grados y 6 décimas de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Seguimos hablando de política, seguimos hablando de rosca, seguimos los títulos que te contamos en el día de hoy. Uno tenía que ver con la reunión parlamentaria que se hizo ayer en el gobierno, la otra es qué va a pasar mañana en la sesión, la posición de algunos diputados radicales. Bueno, para eso estamos en comunicación con Fernando Carvajal, él es diputado de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal, cómo le va? Fernando Amato, Manu Pol lo saludan. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, bueno, tratando de entender la posición del bloque de la Unión Cívica Radical, tratando de entender si hay un bloque, ¿no? Porque, bueno, ahora se sabe que algunos diputados radicales que propusieron la ley de movilidad jubilatoria, ahora votarían a favor del veto de Milei. Esto es así, se habló, se va a hablar antes de la sesión. ¿Cómo está la cosa en el bloque? Bueno, todavía hay un bloque, no aventuraría por cuánto tiempo, porque lo cierto es que la situación interna es de mucha tensión. Ya había algunas discusiones internas que se habían dado, pero que ahora ya han adquirido carácter público, con algunos diputados que parecen dispuestos a votar en contra de su propia posición, que esto es verdaderamente lo grave. Es decir, la reunificación del bloque que hicimos cuando hace ya unos meses se dio sobre la base de algunos ejes políticos que incluían, por ejemplo, la ley previsional, que incluían también el presupuesto universitario, y esto hemos avanzado en este sentido. Como bien vos decías, esta es una ley que sale por impulso de la bancada radical. El dictamen aprobado fue el nuestro y en consecuencia no hay razón alguna para que ahora pueda cambiarse de posición. En todo caso, quienes lo hacen, lo único que van a estar haciendo es confesando un alineamiento con el gobierno que sin duda va a generar cimbronazos internos dentro de la Unión Cívica Radical, porque hay otros que tenemos muy claro de que nosotros venimos de una larga lucha con el kirchnerismo porque no compartimos ese modelo del pasado, pero tampoco compartimos el modelo de gobierno que plantea Javier Milei. No tenemos intención de ser oficialismo, queremos ser la alternativa hacia el futuro de construir una Argentina diferente. Bueno, usted está diciendo que si esto se concreta, habría una posibilidad de que se fracture el bloque de la Unión Cívica Radical, lo cual sería, es grave. ¿Cuáles son las conversaciones adentro del bloque? O sea, ¿qué es lo que las dos posiciones encontradas, digo, más allá de la política, de la relación con el gobierno, sino qué hacer con el bloque, digamos, cuando las posiciones son tan antagónicas? Bueno, hasta ahora hemos estado conviviendo con estos matices. Digo, todos los partidos históricamente, y el radicalismo siempre tuvo estos matices. El problema es cuando estos matices dejan de ser tales y se convierten en diferencias profundas que tienen que ver cómo nos posicionamos frente a un gobierno con las características de este oficialismo. Entonces ahí las cuestiones dejan de ser matices para adquirir un volumen diferente. Y ese es el proceso en el que está el radicalismo y el resto de los actores políticos también, porque hay que decir que esto también es transversal y está atravesando a otros segmentos del espacio político en este realineamiento que ha producido el triunfo de Javier Milei. Personalizándolo, ¿sería de Loredo Lustó? No me parece que eso sea representativo de la realidad. La verdad es que de Loredo, fíjate que de hecho firmó el pedido de sesión para mañana, así que no sé cómo va a votar. Él está sosteniendo una posición que tampoco comparto en términos de una insistencia parcial, que tampoco parece tener demasiado sentido, porque la fórmula jubilatoria es una sola y tiene una unicidad y pretende recomponer lo que el gobierno quitó y establecer un modelo hacia el futuro. No veo que de esto sería lo negociable. Claro, bueno, eso le iba a preguntar, porque el voto sería sí o no, ¿no? No se vota hay un por sector artículos. que está planteando la posibilidad de dividirlo, de una insistencia parcial. Yo creo que técnicamente es posible, que no le encuentro es lógica política. Pero ¿y el gobierno tendría que hacer algo? ¿O porque el veto que viene es total? El veto, pero eventualmente el Congreso técnicamente podría insistir, podría darse el caso, por ejemplo, de que se votara en general a favor
y no se alcanzara los 2/3 respecto a algún artículo. Entonces, respecto a ese artículo, no operaría la insistencia. Esto reitero, técnicamente creo que es posible, políticamente no tiene lógica, porque reitero, la fórmula jubilatoria se basa sobre la base de un conjunto de varios elementos, sí, aparte, que es menos recomponer un 8% y establecer hacia el futuro cómo se mantiene el haber previsional para que no pierda frente a la inflación. Sí, aparte menos desde el radicalismo, fueron los impulsores de la ley. Bueno, claro, es nuestro dictamen, digo, había un espectro de discusión, ¿no? Desde Unión por la Patria, que pretendía que el gobierno de Milei pague la caída del salario que le hizo Alberto Fernández, con mucha irresponsabilidad fiscal, y la Libertad Avanza, que no le quería dar nada, digamos. Entre esos extremos había un camino intermedio que nosotros planteamos, que es decir, a ver, recuperemos el 8% de enero que el gobierno le quiso bajar en términos objetivos al haber previsional, y demos hacia el futuro, cumplamos con lo que dice la Constitución, demos un modo de actualizar para dar previsión. Y este es el camino que parece razonable de transitar, y que si no se va a significar una lluvia de juicios, ¿no? ¿Cómo imagina la sesión de mañana y cómo imagina el futuro del radicalismo después de la sesión de mañana si se confirman estos 7 diputados que acompañarían el veto de Milei? Mira, yo sigo teniendo la esperanza de que va a primar el sentido común y la razonabilidad que no tuvo el gobierno al ir por este veto. Tengo la esperanza de que esto se encarrile y que aquellos que están pensando en este acompañamiento no lo hagan a costa de los jubilados. Digo, no es admisible andar cambiando un puente en mi provincia por la fórmula de calcular el haber previsional. No se negocia así en política. Acá nosotros no estamos pidiendo nada para nadie en particular, estamos planteando una cuestión de justicia y de solidaridad social. En un contexto de ajuste que casi todos reconocemos como necesario, decimos quién paga los costos del ajuste. El gobierno dice que se hagan cargo los jubilados, nosotros decimos no, tenemos que hacerlo con equilibrio y con solidaridad hacia los que menos tienen. Esta es la discusión política. Yo no voy a adelantar, no sé qué va a pasar, quiero creer de que la sangre no va a llegar al río y esperemos que así sea. Lo que sí digo es que sí, hay radicales que votan en contra de sus propias convicciones, van a tener que dar las explicaciones correspondientes y creo que va a haber consecuencias políticas graves sobre el realineamiento político hacia el futuro, que se va a imponer como necesario frente a este enrolamiento de algunos con el oficialismo. Fernando, ¿cómo estás? Manuel te saluda. En este sentido, con la última respuesta que diste, saco dos de allí, dos preguntas. Quienes mañana no acompañen el rechazo al veto por parte del radicalismo, ¿se van a haber ido de la Unión Cívica Radical o del bloque sin necesidad de que los echen? Y en esto te ligo también una respuesta de Rodrigo de Loredo en estos últimos días que dijo que parte de esta discusión es porque hay un sector que es demasiado porteño dentro de la Unión Cívica Radical y que no representa las discusiones de las provincias. Te pregunto como, obviamente, diputado por Formosa, ¿qué te trae esto, digamos? No, esto es la pretensión. A ver, Rodrigo Loredo fue puesto como presidente del bloque con el apoyo de Lustó, ahora están en una interna dentro de su propio espacio que es Evolución. No, es mucho más complejo que eso. Somos diputados de todas las provincias, las que estamos, hay chaqueños, correntinos, jujeños, de La Pampa, de Córdoba, de distintos lugares que estamos sosteniendo esta posición. Rodrigo de Loredo me parece que está más preocupado por la interna cordobesa y por su desempeño local que por el rol de presidente del bloque, que tiene que comprender todos estos temas. No, a mí no me molesta que tenga vocación, al contrario, me parece saludable que tenga vocación de dar la pelea en su provincia, pero hay que entender cuando uno está en un cargo nacional, asume responsabilidades diferentes y no puede condicionar eso a las cuestiones locales. Y me parece que este es uno de los problemas que estamos teniendo y hace falta tener una visión nacional. Y en cuanto
su... El Partido Radical es mucho más que Lustó y que de Loredo. Nosotros, hay un radicalismo en el interior de 500 intendentes, de gobernadores que a veces tienen perfil más bajo, y de cientos y decenas de miles de dirigentes que creemos en un partido distinto, que estamos orgullosos de nuestro perfilamiento socialdemócrata, que creemos en un Estado inteligente, transparente, que luche contra la corrupción, pero que apoye al trabajo y a los jubilados. Fernando, y por ese modelo de país vamos a trabajar. Con respecto al rol como presidente del bloque, te pregunto por la designación del diputado radical que finalmente va a ir a trabajar al Ejecutivo Provincial en Entre Ríos. ¿Crees que allí Rodrigo de Loredo entregó un diputado de la Unión Cívica Radical, del bloque radical? No es el caso, no es de ninguna manera el caso. Me consta, si estamos hablando de Pedro Galimberti, Sí. Pedro es un hombre con un gran compromiso con el radicalismo. Él está gobernando Frigerio en Entre Ríos, es un gobernador que surgió de la alianza de Juntos por el Cambio, y hubo un pedido que ya es de hace varios meses, donde surgió esta posibilidad. Hubo una discusión política dentro del radicalismo sobre la necesidad de acompañar esta gobernación después de muchos años de kirchnerismo, y la decisión fue por ahí. Pero ahora, es raro que justo se vaya en la previa de la sesión y que asuma una diputada del PRO. Permitime terminar. Sí, perdón. No deja de ser una picardía del gobierno, que esto que venía, que nosotros ya lo sabéis, que es público, porque en los diarios de Entre Ríos ya estaba publicado esto hace más de un mes. No, sin duda que no es una casualidad que el gobierno efectivice el decreto de designación el día de ayer, pero desmiento que esto se trate de un acuerdo político y que le incluya al diputado. Esto tiene que ver con una cuestión local de acompañamiento al gobierno. Más allá, reitero, Sí. claramente hay una picardía del gobierno. Sí, también se conoció la noticia que un abogado radical de Córdoba, que es de la estructura técnica de Rodrigo de Loredo, fue designado como subsecretario legal de la Secretaría Sí. General de la Nación de Karina Milei, digamos. Leí eso y me hay genera mucha enorme suspicacia. preocupación. Sin duda, sin duda. Ahora, aclaremos que no es lo mismo, porque en el caso de Galimberti es una designación que es un Decisión del organismo partido, técnico, digamos. es un organismo técnico a propuesta del gobierno de Entre Ríos, y no es ningún acuerdo con el gobierno nacional, sino que es un acuerdo de tipo local, Sí. muy diferente a este otro, que no me consta, he leído la noticia, y si efectivamente es así, sin duda que, bueno, mostraría en todo caso que hay decisión de algunos radicales de sumarse al gobierno de Milei. Lo cual, digo, no sería el primer caso, porque ya lo tenemos a Petri trabajando Claro. ahí. Ahora, esto, si es así, lo que le vamos a pedir a estos radicales es que se inseren, Claro. que se vayan a trabajar con La Libertad Avanza, Claro. y que dejen el espacio del radicalismo a los que creemos que no somos kirchneristas, pero tampoco somos mileístas, y queremos construir una alternativa diferente hacia el futuro. Fernando Carvajal, diputado de la Unión Cívica Radical, le agradecemos muchísimo este contacto con Pasos Perdidos. Ha sido un gusto, gracias. Chao.